La limpieza del riachuelo, la legendaria lucha, ¿no?, ya de antaño, de los vecinos y muchas organizaciones sociales por conseguir que se lleve adelante en tiempo y forma, el rol de la justicia, Sí. el Estado sancionado justamente por esto, pero a pesar de todo, ¿no?, una instancia que se dilata cada vez más. Lo último tenía que ver con las nuevas autoridades, sobre todo la presidente de Acumar, Gladys González, la polémica que se libró a partir justamente de su designación, por denuncias que habían contra ella, por dirigentes de su propio partido. Se configuraba esto en que la habían denunciado por cobrar cierto monto justamente para el mismo espacio, ¿no? Algo que se vio en el seno del partido y que no sabemos si tuvo más desarrollo que justamente aquella denuncia que había hecho un dirigente también del PRO, creo que había sido en Avellaneda. Sí. Lo cierto es que el último anuncio tiene que ver con un avance en el plan de saneamiento, y esto lo tomamos con pinza. Vamos a poder profundizar sobre este tema en la charla con Alfredo Alberti, presidente de Vecinos de la Boca. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Edgardo Ucielo y el licenciado lo saludan. ¿Cómo está? Un gusto estar otra vez. ¿Me escucha bien ahí? Buenas tardes. ¿Ahí, Alfredo, me escucha bien? Sí, perfecto. Ahí está. Bien está. Se lo escuchaba bajito, ahora se escucha mucho mejor. Sí, no, está bien. Estaba ahí haciendo un repaso, ¿no?, de lo más cercano en cuanto a la designación de Gladys González, la polémica que estuvo girando en derredor de esa decisión, y lo que hoy aparece ya como anuncio desde Acumar. Por ejemplo, a nosotros nos llega Gacetilla anunciando el inicio, ¿no?, de algunos programas o planes, o parte de lo que ha estado estipulado dentro del plan integral, ¿no?, el saneamiento de la cuenca, y tiene que ver esto con un recorrido, ¿no?, que se hizo junto al presidente de AISA. Se habla también de otras autoridades, en donde lo que se estaba planteando eran las obras que forman parte del sistema riachuelo, ¿no? Esto finalmente se activó o no se activó. Digo, ¿en qué lugar estamos? Se venía también denunciando la demora, ¿no?, de las obras, o la demora en las tareas de Acumar. Gracias por este reiterado contacto. Esto parece el cuento de la buena pipa. Sí. Vivimos empezando. Esta debe ser, no sé, la octava, novena autoridad que pasa, o décima, no sé, en los años que tiene Acumar. Fallo desde el 2008 hasta ahora. Vivimos empezando. Todavía no tuvimos el gusto de hablar con la señora Gladys González, que es la nueva presidenta que fue nombrada. Evidentemente, como decía usted, surge y aparece con una serie de polémicas. Primero, por si que no es una persona que tenga experiencias en este tema, pero bueno, más allá de eso, lo mismo cuando había asumido el licenciado Berman, el ministro del Medio Ambiente, decíamos, bueno, no es una persona con experiencia en el tema, pero es una persona con ética, con valores, se puede rodear de gente que sabe. Bueno, lamentablemente no fue así, seguimos chapuceando en el barro del riachuelo. Las soluciones no se ven. Sí, la señora Gladys González salió de paseo con gente de AISA, salió de paseo con funcionarios, sale a decir que se está inaugurando algunas casitas que se hacen por algún lado. Realmente no tenemos todavía información de que se esté trabajando con seriedad y con ganas y con voluntad de solucionar esto. Realmente nosotros, que ya llevamos casi 20 años trabajando en este tema, porque venimos desde mucho antes que se creara Acumar, desde mucho antes del fallo de la Corte, realmente estas películas ya las vemos de manera tan reiteradas que no lo podemos creer. Y bueno, sí, esta señora viene con denuncias que le hicieron gente del SOMU, de Avellaneda, pero más allá de eso, porque ahí se desata una campaña política por las nuevas autoridades del SOMU de que lo echaron a este señor Calcaballo Suárez. Entonces uno dice, bueno, puede haber internas y puede haber
mucha cizaña en todo esto y quizás sean infundadas. Pero realmente hasta ahora, desde que sabemos que se hizo cargo, todavía no fuimos, nosotros que pertenecemos al cuerpo colegiado, instituido por la Corte Suprema de Justicia, no fuimos invitados a conversar de este tema, no sabemos, no le conocemos la cara, salvo por fotos. Todavía no nos nace una esperanza genuina. No queremos estar en la vana ilusión de decir, sí, lo vamos a hacer, esta tarea. Ya realmente esto se viene alargando tanto en el tiempo, las mentiras han sido tantas, las desapariciones de los funcionarios han sido tan abruptas como la del último presidente, que no se presentó ni siquiera cuando lo estaba demandando la Corte Suprema de Justicia en la última audiencia pública que se hizo el 30 de noviembre. Quedó absolutamente acéfala de la cabeza máxima de Acumar, no se presentó, y los que se presentaron hicieron un papelón porque no sabían responder una sola pregunta. Entonces, después realmente de un año, cuando esperábamos que la eficiencia hiciera galas, y un año donde realmente la ciudad, la provincia y la nación por primera vez estaban articuladas bajo un mismo signo político, porque siempre nos decían como excusa que bueno, que la ciudad, claro, que pertenecemos nosotros como vecinos de La Boca, no podían articular bien porque tanto provincia como nación estaban en poder de otro signo político. Bueno, ahora están las tres iguales y no se vio, no se conoce la mejoría de esto, no se le ve la punta al ovillo. Entonces, nosotros en el barrio también tenemos una muestra de una empresa, que si les quieren después le desarrollo el tema, que tampoco se destraba este tema. Entonces, no sabemos todavía, queremos ser optimistas, queremos dar un voto de confianza permanentemente. Si no tenemos un voto de confianza, no tenemos esperanza, no podemos trabajar este tema. Claro, de hecho ha sido el sostén, ¿no?, todo este tiempo, la esperanza de que a partir de la lucha se pueda poner al Estado en un lugar de presión importante para que cumpla, y de hecho lo lograron, porque, o sea, esto se logró, pero con el Estado sancionado, ¿no?, por la justicia, con un Estado que fue demandado y que perdió la demanda, ¿no? Con todo eso a cuestas, tampoco se puede conseguir que cumplan. Es tremendo, la verdad. Claro. Y en algún momento se tomaban algunas acciones y en los discursos aparecían, ¿no?, discursos de estamos haciendo, y no era estamos haciendo, era tienen que hacer porque son sancionados, fueron sancionados por eso. Digo, hasta en el momento del hacer también había como mucho maniqueo, ¿no?, de la historia y de la realidad. La época, qué contradictorios somos nosotros los argentinos. La época, desde que se judicializó esto, ¿no?, la época que mejor anduvo Acumar fue cuando estaba el doctor Luis Armela, que realmente, más que respeto, sembraba miedo en los funcionarios, y realmente Acumar funcionaba porque hubo multas, hubo algunas sanciones. Ahora, digo contradictorios porque lamentablemente el juez Armela después fue separado de la causa Matanza Riachuelo por las acusaciones que tuvo por corrupción. Pero desde que desapareció del SENA el doctor Luis Armela, bueno, parece que el Poder Ejecutivo le tomó el tiempo a cómo actúan ahora las nuevas autoridades judiciales. Bueno, es una sucesión de reuniones, de asambleas, de distintas formatos de comisiones que se arman, pero que se alargan el tiempo, hay toneladas de papeles escritos, porque salen los escritos del Poder Judicial hacia el Ejecutivo, del Ejecutivo a nosotros, a la Defensoría del Pueblo. Hay un cruce de expedientes permanentemente, hay un ida y vuelta, pedido de informe, y nos pasamos en eso, ¿no?, en burocracia, una burocracia ineficiente, que no lleva a ningún resultado conducente, porque la gente se sigue enfermando, se sigue muriendo, que es lo que realmente quiso hacer la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, quisimos hacer nosotros. Bueno, repito, parece que el Poder Ejecutivo, los Poderes Ejecutivos de Nación, Provincia y Ciudad le han tomado el tiempo a cómo actúa la justicia, o se han hecho muy buena relación entre ellos, no sé, pero es un
un hacer como que hacemos, un patear la pelota hacia adelante, ahora nuevamente esperando las nuevas autoridades. Vivimos esperando, pero en esta espera la gente se sigue enfermando, la gente se sigue muriendo, la plata se sigue gastando, y es más, la última vez las autoridades de ACUMAR no supieron explicar ni dónde estaba esa plata, ni muchas cosas de menor instancia, de menor categoría, de menor importancia, no explican nada. No sabemos realmente dónde estamos parados. Lo que nos lamentamos es que habiendo en el país tanta gente pero muy preparada, con currículum nacional e internacional en medio ambiente, con un reconocimiento, como siempre que se habló, se decía que estas autoridades iban a nombrar gente con currículum, gente muy especializada. Bueno, lamentablemente nosotros en medio ambiente, ya sea del ministerio o mismo en ACUMAR, no nombran a los que saben, nombran gente que parece que viene a hacer una pasantía, a aprender mientras están en el oficio, pero no se puede con prueba y error, no se puede seguir avanzando así. Y cuando parece que estuvieran un poquito más capacitados, se cansan porque los que vienen no le dan el lugar o la importancia o las soluciones que pretenden, renuncian o los hacen renunciar, se van. Alfredo, bueno, ahora estamos con este nuevo capítulo. Es muy triste, es muy lamentable que una situación tan emblemática como es el Riachuelo, de una trascendencia nacional e internacional, porque tiene un ranking asquerosamente mal, porque no nos gusta estar en este ranking internacional como de los ríos más contaminados del mundo, pero seguimos mostrando una ineficiencia, una falta de desarrollo, una falta de técnica, una falta de pericia, una falta de cuidado por la salud de toda la gente, que es realmente asombroso. ¿Ustedes creen que va a ser posible la posibilidad de reunirse, la chance, mejor dicho, de reunirse con González y a partir de ahí conocer si hay algún plan estipulado para las tareas a desarrollar? No ha habido contacto hasta ahora, pero... Mire, los planes, ya la palabra plan ya nos asusta un poco, porque más que planificar hay que cumplir. Acá se sabe, hay muchos planes. Acá tiene que decirnos directamente plazos, ¿no? Esto lo vamos a hacer ya, vamos a ponernos a trabajar. Hay que ser, como decía alguien, argentinos a las cosas. Sí, nosotros por supuesto que siempre estamos para el diálogo, no solamente con la gente de ACUMAR, con la gente del gobierno de la ciudad, con Nación, con los jueces, con la Auditoría General de la Nación, con el Defensor del Pueblo de la Nación, que son todas las instituciones que están a cargo, que tienen responsabilidad en todo esto. Pero bueno, ya a veces vamos a las reuniones con cierto desgano, no con el entusiasmo que íbamos al principio, porque hay mucha gente que trabaja y se gana la vida de esto. Entonces, hoy están acá en ACUMAR o en función del ministerio, más. Después nosotros no estamos trabajando de esto, nosotros somos vecinos que estuvimos en una lucha para poner este tema en lo más alto de la política y obtener soluciones. Nosotros no estamos, somos los únicos que estamos sentados en una mesa y que no tenemos un sueldo. Somos los únicos que estamos sentados en una mesa como controladores de la sociedad para ver qué es lo que se hace y lo que no se hace. Y realmente nuestro tiempo vale, y nosotros estamos ahí quitando tiempo a nuestra familia, a nuestras obligaciones, y estar en estas reuniones ya para ver cómo pasan los funcionarios y con qué hipocresía nos mienten en la cara. Sí, que no nos vengan a hablar de que nuevamente van a hacer otro plan, que nos digan por favor en qué plazo van a hacer lo que ya la Corte lo marcó hace 8 años, ya vamos para 9 años atrás, y por contar desde el fallo de la Corte, porque si empezamos a hablar de las historias que tiene Riachuelo, ya es... podemos remontarnos a 200 años, lo cual nos indignaría muchísimo más. Alfredo, gracias como siempre por atendernos, un abrazo. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Edgardo Aucielo lo saluda. ¿Cómo está? Un gusto, buenas tardes Edgardo, un gusto estar otra vez en línea con ustedes. Bien. Igualmente, lo del otro día fue algo que se dio de esa manera, no pudieron entrar todos los vecinos, fue solo un grupo de vecinos, digo, ¿qué es lo que pasó en la audiencia? Claro, bueno, lo que ha hecho la Corte Suprema
es un poco proteger el orden que pretenden ellos mantener en la sala, para que todos los oradores, que eran los miembros del gobierno de la nación, de la provincia, de la ciudad, la gente de auditoría, la gente del cuerpo colegiado, que pudiera hablar en orden y sin ser interrumpidos, porque ya en una ocasión, a veces cuando se deja entrar a gente, bueno, entran con redoblantes y entran a los gritos. Entonces, incluso el día de ayer se cortó la calle que da al frente, la calle Talcahuano, se cortó para que los ruidos no treparan al cuarto piso de la Corte. Estaba vallada el frente de los tribunales. Y bueno, entonces llegaron al cuarto piso, pero bueno, estaban retirados. Evidentemente no los dejaron entrar. Evidentemente la cuenca son 6 millones de personas, ¿no? En la medida que se deje entrar a un recinto muy acotado, que puede tener una capacidad para mejor para 500 o 600 personas, bueno, el desborde puede llegar a ser y el descontrol puede llegar a ser muy muy importante. De todas formas, hay abiertos canales de participación para los vecinos, de distintas maneras. Lo tiene Acumar, lo tiene a través de la Defensoría del Pueblo de la Nación, lo tiene a través de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, lo tiene a través del Defensor de la Ciudad. Hay distintos canales de participación. Pueden tener acceso directo a la Corte en otros momentos, a través de las mesas de entrada que tiene la Corte. Pero sí, evidentemente, en el recinto había un celoso control de quienes entraban y quienes no, y tenían que haber sido anotados con anticipación. Se desarrolló la audiencia, y ¿qué es lo que sucedió? Bueno, la audiencia, si bien tuvo un nivel superior a la última audiencia, que fue realmente lamentable, fue paupérrima la anterior a esta también nos dejó con muchas ganas de mucho más, nos dejó con muchas inquietudes, con muchos interrogantes, hubo muchas imprecisiones, muchas dudas, mucha falta de precisión en las respuestas que daban los funcionarios. Por ejemplo, yo rescato mucho, y muchos de nosotros lo mismo, cómo el presidente de la Corte se repitió varias veces, le habrá preguntado una docena de veces a la presidenta actual de Acumar, a la licenciada Dorina Bonetti, que le diga en qué plazos realmente iba a estar cumplido las metas que propuso y que ordenó la Corte Suprema de Justicia. Bueno, daba muchas vueltas, insistía el presidente de la Corte, y al final tuvo que reconocer que la Acumar no tiene un plazo fijado para cuándo realmente vamos a tener un riachuelo saneado, un riachuelo limpio, fuente de vida y trabajo, como es nuestra consigna. Esto lo repitió varias veces el presidente, lo cual, a través de esas preguntas, marcó realmente una falencia muy, pero muy importante que está teniendo Acumar ya de manera crónica. Lo mismo hizo, o parecido lo hizo el juez Horacio Rosati, cuando le dijo: ustedes están cada vez más lejos del cumplimiento del fallo. O sea que no falta cada vez menos. Al juicio del doctor Rosati, miembro de la Corte, le dijo que se están alejando del cumplimiento del fallo, y dice que esa lentitud no solamente se debe a ineficiencia, sino a una falta de conciencia de la realidad. Y yo agrego a todo esto, y lo agregamos muchos que estamos siguiendo esto de cerca, que lo que notamos, lo que advertimos, es esta frase remanida muy común, que decimos: no hay voluntad política. Nosotros notamos que no hay voluntad política, no baja una voluntad política importante, ya sea de la jefatura de gabinete, de nación, que el riachuelo no tiene prioridad en lo que se está cumpliendo, porque no puede ser que lo que venimos bregando hace tanto tiempo, que son los controles industriales, donde hay conciencia absoluta, y ya nadie de Acumar lo niega, no lo niegan los jueces, no lo niega nadie, que hay que cambiar estas resoluciones que miden los vertidos industriales, que datan desde el principio del fallo de la Corte, y que tienen que ser más estrictos, mucho más exigentes.
y no lo hacen, ¿no? Todos los presidentes que van pasando, de hace 10 años, todos los presidentes que van pasando por Acumar, lo vienen prometiendo y no lo cumplen. Esto quiere decir que no hay voluntad política. Estamos hablando de las resoluciones que miden los vertidos industriales, estamos hablando de un riachuelo que tiene una contaminación industrial que es la que enferma y la que mata. Estamos hablando de lo vertebral del riachuelo, que es atacar los vertidos industriales, que de esa manera vamos a defender la salud de la población y mejorar la calidad de vida. Si no hay voluntad para marcar las nuevas resoluciones, los nuevos vertidos mucho más exigentes para las industrias, quiere decir que no hay voluntad política de poner a las empresas en caja, de poner a las empresas en línea y de sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces, esto va 10 años y si seguimos en estos términos, vamos a pasar muchos años más, vamos a tener más audiencias de la Corte, nos vamos a seguir reuniendo con los 2 jueces federales que tienen a cargo la ejecución de la sentencia, vamos a seguir escuchando Auditoría General de la Nación repitiendo estas cosas, que tienen un presupuesto subejecutado y no lo cumplen. Esto quiere decir que hay partidas que parecería que toman otros destinos, viviendas que no se fabrican, no se hacen las viviendas que necesitan, y las que se hacen tienen graves deficiencias de construcción. Los basurales que por ahí se limpian algunos y al poco tiempo están otra vez armados, reciclados, se vuelve a juntar la basura al mismo lugar, y si no en el mismo lugar es al lado. Entonces, realmente ya estamos bastante, un poco aburridos de asistir a estas audiencias que se repiten, parece una calecita, que los que tenemos ya años en esto lo venimos repitiendo. Le digo, compañeros suyos, se ve que ya están otra vez muchos periodistas alejándose, aburriéndose también de esto, porque las primeras audiencias era, por ejemplo, no entraban más periodistas, había como 60, 70 periodistas, contaban infinidad de cámaras de televisión, fotógrafos. Yo creo que la última audiencia habrá habido 10, 12 personas de prensa, ¿no? Ahora, Alfredo, dentro del repaso, ¿no? Digo, de todo lo que no se ha hecho, porque el fallo no tiene distintos puntos por cumplir, ¿no? Y exige que se cumplan cada uno de estos puntos. ¿Se puede hacer un repaso de todo lo que no sucedió hasta el momento? ¿Se sabe lo de las relocalizaciones, por ejemplo, como una demora clara y objetiva? De todo lo que sucedió. Sí. Bueno, por ejemplo, en cuanto a viviendas, hay aproximadamente son 18.000 las soluciones habitacionales que se tienen que dar, y solo fueron entregadas 4.000 en 10 años. En 10 años, lo cual se decía, lo dijeron ayer en la audiencia, que lo que se cumplió es solo el 22%. Estamos hablando de 10 años. En Ciudad, por ejemplo, faltan 1.300, relocalizar 1.300 familias de 2.000, que es lo que se estima que en el plazo más corto tendría que ser ubicadas. Esto es en cuanto a vivienda. En cuanto a la Sirga, por ejemplo, Ciudad falta cumplir el trayecto que va desde La Boca hasta Puente La Novia, ¿no? Hay un 10% que está incumplido, y provincia está incumplido un 13%. Y ahora que nombro a provincia, fíjense, cuando yo digo de que falta voluntad política, la provincia de Buenos Aires, porque ustedes saben que Acumar está compuesto por las 3 jurisdicciones, ¿no? De los más altos son el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, la ciudad y la nación. ¿Saben la provincia de Buenos Aires por quién estuvo representada ante los 5 jueces de la Corte? Estuvo representada por un asesor de un subsecretario de Hidráulica. O sea que no fue ni un ministro, ni un nadie. No fue nadie. Cuando se entera la Corte, señor, ¿cómo? ¿Usted quién es? Usted es un asesor. Y un asesor de un subsecretario de Hidráulica prácticamente no lo escuchó. Bueno, esto es lo que hizo la provincia de Buenos Aires. ¿Qué más, qué lenguaje más simbólico puede haber para un río que tiene 70 kilómetros y si ven a Ciudad le corresponden
12 o 14 kilómetros, que son los que van desde La Boca hasta Puente La Noria, pero del otro lado es todo provincia, y la provincia tiene los 70 kilómetros. No les importa nada, o sea... No les importa nada. Esto es lo que más le quiero hacer resaltar a ustedes en esto. Por eso quiero decir que si bien la audiencia tuvo, la licenciada Rina Bonetti hizo lo que pudo y tuvo un perfil superior a la anterior audiencia, que directamente el presidente anteriormente se huyó, ni siquiera se presentó, no supimos nunca dónde estaba, ¿no? Desapareció. No, evidentemente Acumar no tuvo representación. La última audiencia, la anterior a esta, fue realmente paupérrima. Esta, si bien tuvo un nivel superior, pero dejó muchísimo que desear. Le doy, por ejemplo, este parámetro de lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, realmente con este interés, con esta falta de interés, realmente, bueno, yo agradezco que ustedes amplifiquen esto, que ustedes hagan el seguimiento de esto, porque es bueno que lo sigamos diciendo, que sus oyentes se enteren, que la sociedad se entere, que la sociedad siga peticionando esto, siga exigiendo esto, pero cuán difícil se nos hace cuando la voluntad política, van pasando los gobiernos, con distintos jefes de la ciudad, distintos jefes de la provincia. Bueno, la historia se viene repitiendo. Pareciera ser que acá lo constante son los intereses económicos que privan en la cuenca, los intereses de las industrias, y que bueno, todos le hacen el juego de una bicicleta, de un pedal que le dan a las industrias como para que sigan haciendo su juego de una manera permanente. Todo el daño justamente para la salud de la gente, ¿no? Es nefasto. Yo ayer decía, digo, después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto a justicia no hay más nada. O sea, no, el Lorenzetti incluso en un momento, porque usted sabe que se sabe siempre decir, bueno, pero esto nosotros tomamos esto con un gran pasivo que venía de la administración anterior, del gobierno anterior. Entonces, Lorenzetti le dijo, pero ustedes hicieron denuncias penales sobre la mala administración del gobierno anterior, porque no se trata de que ustedes cambian, acá me viene todo siempre un presidente nuevo y le echan la culpa al anterior. Pero yo no me entero de que ustedes denuncien al anterior por mal ejercicio de la función pública. Evidentemente eso no existe. Entonces, acá digamos que hay una ineficiencia y una falta de responsabilidad compartida de varios representantes de Acumar. Yo creo que incluso quizás debiera pensarse en una Acumar menos burocrática, en una Acumar más efectiva. Acumar es hoy una institución, una organización, un organismo que tiene 900 empleados. De estos 900 empleados, usted imagínese que ya han pasado 10 o 12 presidentes de Acumar, cada uno lleva un plantel de 50 personas que son de su confianza para hacer de su administración lo que ellos dicen algo más eficiente. Pero cuando se van, no se llevan a los 50 empleados que llevaron, sino que los pasan a planta permanente. Por eso que hoy hay 500 empleados en Acumar que son puestos por los 10 o 12 presidentes que pasaron por Acumar. Esto no se sabe bien cuál es la actividad que desarrollan y también le complican la administración al presidente que llega, porque ahí se suscitan las internas, las distintas quintitas que hay ahí adentro, que cada uno atiende su juego, y esto hace a la ineficiencia de Acumar. Yo creo que también alguien con un poder necesario, un poder suficiente, un poder importante, tendría que replantearse el funcionamiento de Acumar, si realmente, como está armado hoy, que es absolutamente burocrática, puede llegar a ser un organismo eficiente para el cumplimiento de los fines. Yo no digo que haya que echar gente, porque en un momento como esto, que hay mucha sensibilidad, mucha falta de trabajo, pero a lo mejor relocalizar, reubicar gente que está ahí en otros organismos, y hacer realmente, si queremos tener un Acumar eficiente y un Riachuelo saneado, hacer un organismo que sea ejecutivo, responsable, eficiente y que nos ponga plazos, que diga, yo me hago cargo y esto asumo la responsabilidad acá, ¿qué tiempo tengo? Yo vengo por 4 años, bueno, en 4 años voy a hacer esto y esto en tanto tiempo lo vamos a resolver.
y no como lo que venimos presenciando, que parece que el que llega tiene el tiempo del mundo para resolverlo, que están ahí y lo peor que vienen, prometen, se van y no pueden cumplir ni siquiera lo poquito que prometieron. Yo pensaba, ¿no?, también sobre esta imagen que usted ha dado y que sí, la verdad es una figura incontrastable, tiene que ver con a quienes envían, ¿no? O sea, ni siquiera toman en serio las resoluciones del máximo tribunal de la nación. Por eso le preguntaba esto, ¿no? No respetan las leyes, no respetan la Constitución. Las resoluciones que son absolutamente permisivas las tiene que cambiar, no la cambia. No, realmente va pasando el tiempo, pasan los meses, no sé, ellos se llevan su sueldo, que son interesantes, supongo que están ahí, estarán por algún interés económico, supongo, pero la solución para la gente no llega, los que están golpeando los redoblantes, protestando, no están ni para los que estamos adentro ni para los que están las 100 o 200 personas que pueden estar afuera, no llega para los 6 millones de personas que habitamos la cuenca. Es lamentable, y ya pasaron 10 años, y como dice usted, hemos llegado a la Corte Suprema. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda después de un fallo de la Corte Suprema, donde enjuició a las 3 jurisdicciones, donde está responsablemente a cargo de esto nada más ni nada menos que el presidente de la Nación, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la gobernadora de la Ciudad de Buenos Aires? Claro, la gobernadora no va, manda a un asesor de la subsecretaría de Hidráulica. Esto es la falta de respeto total. La Corte está ahí haciendo una audiencia diciendo qué hicieron y la provincia le manda un funcionario que no es ni de tercer nivel ni de cuarto nivel, no sé en qué nivel podrá ser considerado un asesor de una subsecretaría. Entonces, ¿qué más decir cuando ustedes preguntan? Y bueno, tienen toda razón del mundo. Yo agradezco nuevamente que ustedes amplifiquen esto, pero a quien le quepa el fallo que se lo ponga, y realmente si vamos a la Corte y no le dan, no respetan un fallo de la Corte, no respetan una audiencia pública, ¿qué nos queda? Es que justamente ayer hacíamos una referencia sobre esto, ¿no? La hacía yo, ¿no? Digo, el mensaje que también dan, ¿no? Porque en esta figura que usted plantea hay un mensaje. Entonces, digo, ¿cuál es la vara que pone el propio Estado, ¿no? A través de la acción de los gobiernos, en este caso, que intervinieron en toda esta historia y que hoy protagonizan este capítulo patético como muchos anteriores. No, digo, el mensaje que dan, porque después tampoco se hacen cargo del mensaje que están dando, que le están dando a la gente, ¿no? Sí, tal cual. Es peligroso, pero es importante saber de dónde viene el mensaje, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen esta bajada de línea? Sí, realmente yo creo que por eso digo, es una falta de voluntad política que emerge desde lo más alto. Yo me detuve en la jefatura de gabinete porque quiero respetar la investidura del presidente, que digo que estará haciendo todo lo que se puede en un momento muy crítico, pero la jefatura de gabinete, acá hay presupuesto, acá hay un compromiso, acá, no sé, realmente desde mi lugar, yo soy simplemente un vecino, soy el presidente de la Asociación Vecina de la Boca, no tengo una capacidad para interpretar la política como a lo mejor muchos otros. Ojo, que los dirigentes políticos, yo no conozco un dirigente político que nos haga acompañamiento a nosotros en el objetivo de este cumplimiento, ¿eh? Yo también acuso a la clase política. No tenemos nosotros un diputado, un senador, ni en nación, ni en provincia, ni en ciudad, que esté al lado nuestro pujando para que el fallo de la Corte se cumpla. Por eso cuando digo ausencia de voluntad política, es realmente dramático, pavoroso. Yo recién puse un ejemplo de la provincia, un ejemplo de la provincia diciendo a quién manda ante la Corte Suprema de Justicia. Pero yo ante ustedes ya he hablado acá en la Ciudad de Buenos Aires y como vecino de La Boca de una empresa que está ocupando el espacio público acá en la avenida Pedro de Mendoza de una forma obscena, impune, descarada, en plena calzada de la avenida Pedro de Mendoza. Tiene un emprendimiento comercial, una empresa arenera. Bueno, de esto el gobierno de la ciudad, que lo venimos denunciando a todo nivel, tampoco se hace cargo.
tampoco se hace cargo. Esto está bordeando la Dársena Sur a 2 cuadras del Riachuelo. Cuando hablamos del reordenamiento territorial de la cuenca Matanza-Riachuelo, cuando hablamos del ordenamiento del espacio público, bueno, ni Acumar, que tiene su gente que se ocupa del ordenamiento del espacio público, ni el gobierno de la ciudad, que tiene un ministro de espacio público, se ocupan de solucionar este tema. O sea, realmente hay ciertos ítems que pareciera que están, no sé, intocables, o justamente nosotros, ojo, que también decimos que permanentemente nos da terror, pero decimos que el contaminante mayor de la cuenca Matanza-Riachuelo es la corrupción. Y tenemos realmente, cuando decimos que a las industrias no se las toca, que los vertidos industriales siguen siendo absolutamente pavorosos. Y yo les dije hace un rato, creo que hay 1.500 agentes contaminantes. El gobierno dice permanentemente a Acumar que hay 500 que están reconvertidas. Esto hace pensar a la gente que hay 500 empresas que no contaminan más. Lo lamentable es que son 500 empresas que siguen contaminando, porque cuando los vertidos industriales tengan que ser los estrictos que son, cuando las resoluciones nuevas aparezcan y esas 500 empresas que aparecen hoy como reconvertidas vuelvan a ser inspeccionadas, van a volver a ser 500 agentes contaminantes. Entonces, pareciera ser que las industrias son realmente la vedette, las intocables, los intereses. Entonces, cuando hablamos de corrupción, pareciera que todo está vinculado de alguna manera, ¿no es cierto? Todo está vinculado de alguna manera, y esto se está transformando en un circo, ¿no? Que las representaciones van pasando con distintos actores, pero pareciera que el libreto es siempre el mismo o muy parecido, pero siempre termina mal para la gente, porque los que se mueren no son los empresarios, es la gente. Los chicos de la cuenca, el plomo que lleva la sangre, es absolutamente nefasto, y el plomo cuando le entra a un pibe ya no tiene cura, el plomo ya le come el cerebro. Entonces realmente es tétrico, es dramático, es obsceno, y entonces digamos que el nivel de hipocresía que se maneja ya a esta altura, después de estar trabajando 10 años con esto, hay 2 jueces federales que están comprometidos con esto, hay una corte, ahí había 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia, estaban los funcionarios de Auditoría General de la Nación. Bueno, otro tema que tengo que decir, nosotros como cuerpo colegiado tenemos que estar, siempre estuvimos coordinados por el Defensor del Pueblo de la Nación. Usted sabe que ya hace muchos años que el licenciado Mondino cumplió su ciclo, después aparecieron los 2 adjuntos que también cumplieron su ciclo, y hace años que no tenemos defensor está vacante, cuerpo colegiado. Está vacante el cuerpo colegiado, nosotros no tenemos coordinador. Entonces, nada más ni nada menos que una figura del cuerpo del defensor del pueblo de la Nación, el Congreso de la Nación no se ocupa de nombrarlo, no logra los acuerdos que tiene que para los votos necesarios para nombrar. Entre 40 millones de argentinos pareciera que no hay uno potable para que ellos elijan como defensor. Entonces nos ocasiona un daño a nosotros como cuerpo colegiado que no tenemos una figura de renombre, una figura realmente con capacidad para representarnos y hablar con la fuerza que puede hablar un defensor del pueblo de la Nación. Y no solamente nos priva a nosotros, sino que priva a la República Argentina de tener un defensor del pueblo de la Nación. Esto también es una falta de voluntad política, es una negligencia de la política, que lo venimos remarcando hace tanto tiempo, y también los políticos brillan por su ausencia. Aparecen cuando cuando están de elecciones, que nos vienen a prometer cosas, pero ante los resultados concretos están desaparecidos. No nos ayudan realmente en nada, o muy poco y nada. Es un caso que evidencia eso, ¿no? Digo, la verdad, es flagrante. Imagino también, obviamente, y imaginándolo, tampoco voy a estar en los zapatos de ustedes, pero digo, todo el tiempo que ustedes le han dedicado a esto, sin otro objetivo más que el de participar en esto y el de encarar toda esta pelea, y observar que ante una reunión con semejante cantidad de funcionarios, con el último estrado judicial en el país, no hay más justicia que esa. No hay más, no hay otro escritorio, no, o sea, no hay más. Lo que hay después de eso, en todo caso, estará
por afuera de la justicia, la verdad. Y que el mensaje sea ese. La justicia por mano propia o por fuera de la justicia. No, es que por eso lo remarco, porque digo, el mensaje que están dando, ¿cuál es? El mensaje que dan es ese, es que la gente ni siquiera va a encontrar amparo, por lo menos en esta causa, en el estrado judicial más importante de la patria. O sea, ¿de qué más? La verdad, indigna mucho. Entonces hay que siempre, obviamente, tiene que primar la sensatez. Por eso lo planteo, porque indefectiblemente para ellos no es así. Entonces mandan a cualquiera que vaya, tape un parche. Tal cual. Nosotros a veces pensamos en la justicia penal, que a lo mejor el temor a que algún funcionario vaya preso, porque las multas que existen, que a veces se ponen en circulación, son tan exiguas y tampoco la pagan ellos, porque seguramente la sacan de algún bolsillo, de alguna partida presupuestaria, ¿no? Porque son exiguas, y las multas que van a los empresarios, realmente al empresario le conviene mucho más pagar las multas que hacer las obras que tienen que hacer para hacer una producción limpia o para no contaminar. Siempre le es más rentable a un empresario arreglar con un funcionario, pagar una coima, ¿no? O la multa que puede llegar a hacerle, porque son absolutamente risueñas con respecto al nivel de agresividad que plantean estas empresas en la cuenca. Por eso a veces pensamos en la justicia penal, que algún empresario o algún funcionario termine preso, digamos, si esto pudiera a lo mejor cambiar la mentalidad de nuestros políticos y de nuestros funcionarios. Hay algunos fiscales que conocemos, por ejemplo, le doy un nombre, el fiscal Gustavo Gómez, que es un fiscal de Tucumán. A nosotros nos llama permanentemente, y a lo mejor es bueno que ustedes lo ubiquen alguna vez a este fiscal. Él es absolutamente, maneja estas ideas, ¿no? De que la justicia penal tiene que ser la que entre a tallar en esto, y entrar a poner funcionarios y empresarios presos. Bueno, nosotros desde la asociación a veces lo hablamos con los abogados que nos rodean y demás, y ellos lo juzgan muy difícil que un tema ambiental, yo realmente estoy muy lejos de entender esta discusión jurídica, ¿no? Que puede darse a un nivel muy académico de especialistas en la materia. Pero a veces me queda todavía la duda de lo que este fiscal Gustavo Gómez de Tucumán pregona tanto desde Tucumán, y con mucha fuerza, con mucho brío, con mucha insistencia, de que a juicio de él es lo único que queda como solución para este tema, ¿no? Entrar a poner presos a algunos empresarios y a algunos funcionarios. Dice que mientras esto no ocurra, no vamos a cambiar la suerte de la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces, no sé, de esto, yo también digo, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia, si hay una posibilidad de hacer alguna derivación penal, no lo hace la misma Corte, claro, no lo hacen los mismos jueces federales que están actuando en esto? ¿Por qué lo tenemos que hacer nosotros los vecinos? Porque este fiscal Gustavo Gómez, a mí como presidente de la Asociación Vecina Boca, a veces me presiona para que hagamos denuncias penales, para que hagamos presentaciones penales y que abramos esta brecha por otro lado. Y yo le digo, doctor, bueno, pero nosotros somos vecinos, nos interesa mucho, usted como fiscal, yo ahora lo digo públicamente en este medio, Radio Cero, no sé, para que si nos escucha alguien con posibilidad de manejar o de discutir o de analizar esta postura, bueno, que se pongan en contacto con el fiscal Gustavo Gómez y que lo hablen con él como profesional en la materia, como especialista que es, que defiende tanto, insiste tanto con esta postura, porque lo que nosotros queremos en definitiva no es que haya ni funcionarios presos ni empresarios presos, queremos que haya un Riachuelo limpio, sano, que eliminemos las enfermedades y que los próximos 10 años esto quede solucionado, y no que en los próximos 10 años, como dice el juez Horacio Rosati, el actual juez de la Corte Suprema, que estamos cada vez más lejos del fallo. O sea que en lugar de estar más cerca del cumplimiento del fallo, nos estamos alejando del cumplimiento, porque cada vez se nos complica más. Entonces, no sé, yo como alternativa, ya que el camino recorrido por todos los ambientalistas, por todo el derecho administrativo, el derecho ambiental, el derecho constitucional, todo el camino que hemos hecho hasta ahora resulta bastante patético, yo creo que ameritaría un debate con el fiscal Gustavo Gómez, sí, el que narró esta teoría,
En la radio, en otros programas de la radio han hablado con él también sobre este tema, ¿no? Ah, bueno. Sí, y él plantea esto. Bueno, va a ser interesante también tener la posibilidad de poder generar, ¿no? Algún tipo de discusión con varios actores, ¿no? Para, de alguna manera, observar si esto es posible, si es viable y si de verdad es el recurso, ¿no? Para no tener que seguir siendo testigos de todo esto, ¿no? Que es dantesco. Hay algunos filósofos dicen que si hacemos siempre lo mismo, vamos a obtener siempre los mismos resultados. Bueno, yo siempre que he planteado esto de la justicia penal, me han desalentado, pero yo creo que quizás se amerita un debate de los académicos en el tema y que analicen realmente qué posibilidades hay de darle una vuelta de rosca a esto y entrar por otro lado, a ver si presionando de otra forma lográramos una mayor conciencia en este resultado. Yo lo digo porque ya realmente no sabemos cómo mejorar y cómo hacer cumplir plazos. Ya es el colmo que no nos digan el plazo tampoco, ¿no? Porque la Corte, cuando arrancó en su fallo, puso plazos que decían que era muy exiguo, porque creo que el más lejano eran 2 o 3 años, pero ya pasaron 10. Y nada. Y no solamente que no lo cumplieron, sino que tampoco nos dicen en cuánto tiempo lo van a hacer. No, es el colmo. Realmente estamos muy hartos y muy indignados, y acá no está en juego solamente, los empresarios estarán en juego sus intereses económicos, pero acá lo que está en juego es la salud de muchísima gente. Son muchos millones de personas, pibes que se están muriendo, pibes que están condenados desde su nacimiento a que su cerebro esté absolutamente deteriorado por el ambiente en que vive. Entonces, Alfredo, le agradecemos el contacto como siempre. Bueno, así un gusto. Nada, seguimos. El agradecido soy yo con ustedes. Hasta luego. Un abrazo, gracias.